Hola, me llamo Pedro, me dicen Peter y siempre tuve la idea de subir videos a YouTube como una especie de repositorio. Ahora que voy más avanzado en la carrera y me toca retomar conceptos que vi hace tiempo, me habría servido muchísimo tener videos guardados que explicaran la materia un poco más desde el enfoque conceptual que del de los ejercicios, porque bueno, ese detalle siempre depende mucho de cada caso. Y bueno, de ahí nace la idea de este canal. Bueno, con esa mini introducción hecha, este primer video es un preámbulo para la teoría de los rectificadores trifásicos. Es una mirada por encima para armar el concepto que después vamos a atacar con más profundidad. En este video vamos a hablar principalmente de qué es un diodo, la serie de Fourier, las distintas potencias que podemos calcular y el espectro armónico que aparece en los rectificadores. Bueno, para comenzar partiremos por lo más básico del diodo, su simbología y cómo se llaman sus terminales, el ánodo y el cátodo. Mostramos también la referencia que vamos a tomar para regir su comportamiento, referencia que tiene que cumplirse para su estado de conducción, tanto la corriente I sub V como el voltaje ánodo-cátodo. Para que el diodo conduzca, el ánodo debe estar a mayor potencial que el cátodo, es decir, su voltaje ánodo-cátodo debe ser mayor que cero, con la corriente circulando en el sentido desde ánodo hacia cátodo. Esto a nivel conceptual. También tenemos las gráficas de conducción de un diodo ideal y uno real. Esto para que se entienda que el diodo no es algo mágico que funciona instantáneamente, sino que tiene aristas a considerar si queremos ser rigurosos. De ahí destaca que, al cumplir su condición de conducción, el diodo real no empieza a conducir en el instante cero, como si lo hace el diodo ideal, sino recién cuando alcanza un valor aproximado de 0,6 volts. Este último número es un dato que el fabricante entrega en su hoja de datos o datasheet, que es específico para cada diodo que se usa. Además, el diodo tiene un voltaje de conducción inverso. ¿Qué quiere decir esto? La función del diodo es permitir el paso de corriente en un solo sentido, ¿sí? Pero si lo energizamos con polaridad inversa y superamos un voltaje específico, que también indica el fabricante dentro de esta misma hoja de datos, el diodo va a conducir igual, o sea que ocurre ruptura. Es importante tenerlo en cuenta cuando diseñamos proyectos en el laboratorio. Para nuestros fines de análisis teóricos, vamos a considerar un diodo ideal, para no complicar la matemática de más. ¿Se puede trabajar al filo del detalle? Sí, pero se vuelve engorroso, y ese no es el objetivo final de este video. Ahora analicemos un circuito con una fuente de voltaje alterno y una carga puramente resistiva. Más abajo veremos la gráfica de sus dos señales principales, el voltaje de la carga y la corriente de la carga. Podemos notar que estas comparten frecuencia y fase, pero que la corriente tiene un pequeño escalamiento que es proporcional a la resistencia de la carga. Bueno, esto derivado de la ley de Ohm, que hasta aquí es todo conocido. Bueno, ahora sí entramos en lo que mencionaba como preludio de los rectificadores trifásicos. Este es un rectificador monofásico de media onda. Como dice su nombre, al introducir el diodo lo que hacemos es dejar pasar solo la mitad del periodo de la corriente, y esto genera la discrepancia entre las señales, tal como se ve en la gráfica. El diodo no conduce en los instantes en que el voltaje de la fuente es menor o igual a cero, por lo que explicábamos antes de su condición de conducción. Eso nos deja una señal de corriente como la que se ve en la figura, la curva celeste. Esta señal sigue siendo periódica, pero ya no es una sinusoidal pura. Y ahí es donde entra Fourier. Este nombre quizás les suena porque tiene otras cosas, como lo pueden ser la transformada para el dominio de la frecuencia, se llama transformada de Fourier, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en su serie trigonométrica. Esta nos dice que toda señal periódica se puede descomponer en su valor medio, su primera armónica o fundamental y su cantidad infinita de armónicos. Aquí, bueno, en la imagen presentamos solo hasta la segunda armónica, simplemente por temas de espacio. Ahora, como acotación de la gráfica, esta es la misma señal de corriente que vimos en la animación anterior, solo que fijamos la referencia en el centro de esta pseudosinusoide para aprovechar los beneficios de la simetría. La señal así queda par, y una señal par solo tiene componentes cosenoidales. No consideramos las componentes sinusoidales. Bueno, si quieren que profundice un poco en esto, háganmelo saber en los comentarios. Pero, ¿para qué queremos descomponer esta señal en varias componentes? Suena que nos estaríamos complicando la vida en vano, pero no es así. Esta herramienta nos permite analizar componente por componente, por separado, y luego, usando superposición, ver el espectro completo. Esto lo veremos más adelante. Yendo a la animación que tenemos al frente, comencemos por analizar el valor medio de la corriente. Como mencioné, esta señal tiene simetría par. Sabemos que el valor medio de toda señal periódica se puede escribir como 1 sobre el periodo multiplicado por la integral definida de la función a lo largo de un periodo, tal como se ve en la animación.
Ahora, aprovechando nuevamente la simetría que tenemos respecto al eje de las abscisas, nuestros nuevos límites de integración irían desde menos t cuartos hasta t cuartos. Dentro de este intervalo, si miramos desde el 0 en adelante, la señal se parece más a un coseno. Recuerden, esto vale dentro de este intervalo. Luego, continuando con el análisis, si miramos el área bajo la curva desde menos t cuartos hasta 0, es la misma que desde 0 hasta t cuartos. Así que redefinimos los límites ahora desde 0 a t cuartos, pero con un factor de 2 fuera de la integral. Bueno, planteando todo esto y desarrollándolo con calma, que se lo dejo a ustedes para que vayan soltando un poco la mano y recordando esto de la matemática, llamamos a que el valor medio de la corriente para un rectificador de media onda es Ipic sobre pi. Y vamos y guardamos este valor para más adelante. Y bueno, ya analizamos la primera componente, ahora vamos por las demás. Pero, para no calcular una por una las armónicas o componentes alternas, vamos a calcular la n-ésima, y después reemplazamos según lo que queramos. Aquí es una de las partes donde importa la simetría que elegimos. Si hubiéramos dejado la señal tal cual, así como estaba en un principio, tendríamos que calcular tanto las componentes sinusoidales como las cosenoidales, para cada una de las armónicas, para las n armónicas. Pero al tomar el atajo de la simetría, solo calculamos las cosenoidales, esto debido a su simetría par, y así sale más directo. La ecuación para calcular la componente cosenoidal es la que sale en pantalla, que es de 2 sobre el periodo multiplicando la integral definida de la función de la señal por coseno de n omega tau. Todo esto en tau, con los límites del periodo completo. Pero nosotros sabemos que esta corriente solo existe mientras el diodo conduce, es decir, entre menos t cuartos y t cuartos. Fuera de este intervalo la corriente es cero, así que podemos tomar estos límites sin perder información. Esto se puede comprobar matemáticamente, se los dejo de tarea si es que no me terminan de creer, y también les sirve para interiorizar los conceptos. Luego aplicamos la identidad trigonométrica del producto de cosenos, que nos deja algo así. Y después de desarrollarlo, llegamos al valor de la componente alterna n-ésima. Esta expresión es válida para n par y para n igual a 1. Para las demás armónicas, la integral es nula, lo que significa que estas armónicas realmente no existen dentro de la representación espectral de la señal. Esto nos da finalmente los valores de las componentes. Vuelvo a dejar los invitados a corroborarlos, porque para entender esto también es parte soltar la mano matemáticamente. Las componentes se ven así, partiendo por el valor medio de la corriente, y a medida que vamos incluyendo más armónicas, más se parece a la señal del rectificador. Y bueno, una de las dudas razonables que puede estar surgiendo es, bueno, ¿hasta cuál consideramos? Y eso depende netamente del criterio que uno use. Como vimos, ya con la segunda armónica se parecía bastante a la señal final, algo que podemos corroborar con esta representación espectral, donde la que más aporta al valor final es la fundamental. Algo importante aclarar es que este espectro nos da las magnitudes de las armónicas. No, solo esa información nos está reflejando, no nos está dando sus fases. Y bueno, ¿por qué nos importarían sus fases, cierto? Aquí, en la imagen, estamos mostrando dos señales, ambas con el mismo espectro de armónicas, pero con dos fases distintas. La señal celeste tiene un desfase en la segunda armónica de 0, mientras que la señal morada tiene un desfase en esa misma armónica, pero de pi. Esto se ve a modo gráfico. Este concepto nos va a servir más adelante, así que ténganlo en cuenta. Ahora pasamos al análisis de potencia en el rectificador. Partamos por definir que la potencia activa instantánea se escribe como la multiplicación del voltaje y la corriente instantáneos. Esto es en el dominio del tiempo. Y la potencia activa, propiamente tal, es 1 sobre el periodo de la integral de esa potencia instantánea evaluada en un periodo. A esta potencia activa también se le llama potencia media. Ahora, suponiendo que el voltaje es una sinusoidal pura, y contamos con el espectro armónico de la señal de corriente, podemos desarrollar una por una las componentes del espectro de Fourier de la corriente para obtener la potencia activa. Pero, recordemos algo, al integrar dos cosenos de distintas frecuencias, esa componente da 0. Eso nos simplifica la integral, de modo que solo sobrevivan los términos de igual frecuencia. Esto último es algo importante para este análisis e interiorícenlo bien. Solo los términos de igual frecuencia aportan potencia activa al sistema. De momento diremos aportan, pero eso depende de la naturaleza de las señales.
Ahora para la entrada podemos calcular la potencia activa que suministra la fuente al sistema. Nos queda que la potencia activa es igual al valor RMS de voltaje multiplicado por el valor RMS de la primera componente armónica o fundamental de la corriente de la fuente. Si nuestra carga no fuera puramente resistiva y existiera un desfase en la corriente producto de un inductor o un capacitor, tendríamos que considerar el ángulo phi de desfase de la fundamental. Esto nos deja la siguiente expresión. Estas expresiones demuéstrenlas en sus casas, con más tiempo, y me dejan en los comentarios cuánto les dio, y si les dio lo mismo que a mí. La expresión anterior es para cuando la señal de voltaje es puramente sinusoidal y la corriente no tiene una forma conocida, no es ni sinusoidal, ni triangular, ni rectangular. Pero si ambas señales fueran desconocidas, un caso más complejo, existe esta expresión general que las engloba a todas. Ahora pasemos a la potencia aparente. Esta se expresa como la multiplicación de los valores RMS de tensión y corriente. Un poco para refrescar la memoria, para sacar el valor RMS de una señal usamos esta expresión. La raíz de 1 sobre el periodo multiplicado por la integral de la función al cuadrado, todo evaluado en un periodo. De la misma forma que antes, si disponemos del espectro de armónicas, podemos tomar los valores PIC de cada armónica y obtener el RMS como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los RMS de cada una. En la expresión, todas las armónicas van divididas por 2 menos la continua, porque suponemos la señal sinusoidal, y el RMS de una sinusoidal es su valor PIC dividido por raíz de 2. Eso también lo pueden comprobar. De aquí deducimos que, conociendo el espectro de ambas señales, podemos calcular la potencia aparente de la siguiente manera. Ahora pasemos a la última de las potencias, la potencia reactiva. La podemos calcular teniendo previamente la potencia aparente y la activa de esta forma. Recuerden el triángulo de potencia, donde la hipotenusa es la potencia aparente y los catetos son la activa y reactiva. Un detalle importante es que la potencia reactiva circula entre los elementos del sistema, pero su valor medio es 0. Por eso está mal decir que se consumen o se suministran reactivos. Puede ser generada tanto por inductores como capacitores, pero no son los únicos. El contenido armónico de las señales también entrega reactivos al sistema. Pasando a otro parámetro importante, veamos el factor de potencia. Se puede representar de distintas formas. La más conocida es esta relación entre la potencia activa y la aparente, pero hay 3 formas que pueden ser más detalladas según el sistema. La primera es el coseno del desfase, aplicable cuando tenemos 2 señales sinusoidales de igual frecuencia. La segunda, cuando el voltaje es sinusoidal, pero la corriente no lo es. Ahí importan tanto la fundamental como el RMS completo. Y la tercera, la más general, cuando ninguna de las 2 señales tiene una forma conocida. Otro parámetro importante a modo de diagnóstico es el THD, que mide cuánto, entre comillas, ruido, por así decirlo, hay presente en nuestra señal. Se toma una armónica de referencia, la que realmente queremos para nuestro sistema, puede ser cualquiera, aquí está representada por la fundamental. Y en base a eso nos entrega un porcentaje. Mientras más cerca de 0 es mejor. También hay una relación directa con el factor de potencia, pero solo cuando el voltaje es puramente sinusoidal. El THD por sí solo no nos sirve de mucho realmente. Lo que verdaderamente sirve es tenerlo acompañado de su espectro armónico. Como se ve en este ejemplo, ambas señales tienen el mismo THD, pero cuentan con una distribución de armónicas muy distinta. ¿Cuál pensarían ustedes que es la mejor? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Bueno, en este video vimos a grandes rasgos qué es un rectificador monofásico y los principales conceptos que hay detrás. A modo de cierre nos interesa estudiar las armónicas porque, al conectar diodos, que son elementos no lineares, introducimos en el sistema esta nueva variable, la aparición de armónicas. Y eso trae consecuencias que no podemos ignorar. Provoca la excitación de componentes reactivos en la línea, lo que a su vez genera sobrevoltajes y una deformación de la onda de voltaje en el punto de conexión común. Entender y controlar esto es clave, porque es la base teórica que nos va a servir para aplicar todo este análisis, ahora sí, directamente al rectificador trifásico. Si les quedó alguna duda o si quieren que haga un video más al detalle con alguno de los conceptos que se tocaron en este video, háganmelo saber en los comentarios. Y recuerden que pronto vendremos con más videos sobre electricidad, así que no se lo pierdan.